Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un periodista argentino que, mucho antes de que existiera Internet, puso en marcha una estrategia de comunicación que hoy nos parecería increíblemente moderna. Un tipo que convirtió su trabajo en una campaña de impacto brutal. Venga, vamos a verlo. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola persona, sin un gran medio detrás, consiga algo así? La respuesta está en la estrategia, en la brillantez de un hombre llamado Carlos Calderón. Bueno, pues aquí lo tenemos. Carlos Calderón. Y ojo, no era un periodista cualquiera, estaba en el epicentro del poder, en la sala 134 del Congreso de la Nación, y desde allí funcionaba como una especie de microagencia de noticias. Él solo era la voz de Noticias IPI, y con esa posición montó un sistema de comunicación que era, sencillamente, formidable. Empecemos con su primera táctica, que es de una simpleza genial. Calderón sabía que la corrupción es algo como etéreo, ¿verdad? Difícil de agarrar. Así que se propuso hacerla tangible, que se pudiera medir. ¿Y cómo lo hizo? Pues literalmente, con un reloj. Y es que no disparaba al aire, tenía un plan clarísimo, la gestión del gobierno de Arturo Pedro Lafaya en la provincia de Mendoza. Todo su arsenal, toda su comunicación iba a ir dirigida hacia allí. Y aquí está la clave. Cada uno de sus informes de radio no empezaba con un buenos días, no. Empezaba con esta frase, así, a bocajarro, con un número preciso: 816 días de corrupción justicialista. Esto no era una opinión, era un dato que golpeaba. Pero claro, la cosa no quedaba ahí. El número no era estático. Cada día que pasaba, el reloj seguía corriendo. La cifra iba subiendo, creando una sensación de presión constante, que no paraba. Pensemos un momento en lo que supone escuchar esto todos los días en la radio. El número no para de crecer. Esto consigue transformar un problema abstracto, como la corrupción, en una crisis que está pasando ahora mismo, en tiempo real, y que no se soluciona. Psicológicamente, la táctica era una maravilla. Ese número, que crecía y crecía, funcionaba como un martillo pilón, golpeando la conciencia de la gente día tras día. La corrupción ya no era un titular más, era un cronómetro en marcha en contra de la administración. Vale, ya tenemos el mensaje, potentísimo. ¿Pero cómo lo distribuía? Pues aquí es donde entra la segunda táctica. Calderón no se conformó con un solo canal. Creó lo que podríamos llamar una pinza mediática, una estrategia con dos frentes para maximizarlo todo, el alcance y la relevancia. La estrategia era dual y estaba perfectamente equilibrada. Por un lado tenía una revista mensual de alcance nacional que le daba autoridad, seriedad y dejaba un registro permanente de todo. Por el otro, una red de radios locales que le daba inmediatez y permitía ejercer esa presión diaria. Una cosa aportaba las pruebas, la otra creaba la conciencia. Un plan perfecto. Es que el propósito de la revista era toda una declaración de intenciones. No era solo para informar, era un manual para fiscalizar al poder. La idea era darle a la gente una herramienta, de verdad, algo tangible para que pudieran pedirle cuentas a sus representantes. Y la estrategia de radio tenía una precisión casi quirúrgica. A ver, él podía tener un alcance nacional, pero sabía que su mensaje sobre Mendoza tenía que llegar justo allí, a las comunidades afectadas. Por eso montó esta red de emisoras locales, llevando un mensaje que se generaba en el Congreso directamente al corazón de Guaymallén, de Maipú o de San Martín. Si las dos primeras tácticas ya nos parecen inteligentes, la que viene ahora es directamente sorprendente. Calderón era consciente de que para que una denuncia se quede en la cabeza de la gente, tiene que ser memorable. ¿Y hay algo más memorable que una canción? Pues creó el periodismo cantado. Sí, como suena. Cogía los escándalos políticos, esas investigaciones que a veces son súper áridas, y las convertía en canciones satíricas, divertidas, y luego las distribuía en el formato viral de la época, la cinta de casete. Y para que la cosa fuera aún más pegadiza, usaba el humor. Inventaba apodos para los políticos implicados. Apodos como el diputrucho o la dipumonja. Nombres que se te quedaban grabados, que hacían que la denuncia no solo se escuchara, sino que la gente la tarareara y la compartiera. Era brillante. Y aquí llegamos al punto clave de todo esto. No eran tácticas aisladas, no eran ideas sueltas. Eran las piezas de un sistema de comunicación perfectamente engranado. Todo estaba pensado para que una cosa alimentara a la otra y el impacto fuera máximo. El ciclo funcionaba así. Primero, la radio, con el reloj de la corrupción, creaba una presión diaria y constante. Segundo, el periodismo cantado se aseguraba de que esos escándalos fueran súper memorables y la gente los compartiera. Y tercero, para rematar, la revista Carta Abierta le daba a la gente las pruebas, los documentos para poder actuar. Presión, memorabilidad y acción. Un ciclo completo.
Y no podemos olvidarnos de lo más alucinante. Todo este ecosistema mediático tan complejo y tan eficaz lo creó y lo dirigió una única persona. Un solo periodista, trabajando desde una sala de prensa, pero consiguiendo un impacto a nivel nacional. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? En el mundo en que vivimos, con tantísimo ruido digital, con tanta desinformación, la historia de Calderón es más importante que nunca. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto podríamos aprender hoy de esa creatividad, de ese enfoque estratégico y de esa persistencia para hacer que la verdad simplemente resuene con más fuerza?